Bueno, tenemos que el positivismo representó un punto de quiebre en la forma de pensar que se tenía en aquel momento, en una forma de pensar muy tradicional. Entonces, Augusto Comte, quien fue el filósofo que propuso esta filosofía que buscaba ordenar todo el caos intelectual de la época mediante un enfoque científico y riguroso, viéndola pues desde su visión más como del progreso humano, la tenía clasificada en tres etapas: la etapa teológica, metafísica y científica. Todo esto refleja pues su confianza bastante, su amplia confianza sobre la razón y la ciencia. Pero sin embargo, toda esa misma confianza también ha sido y fue y ha sido criticada por simplificar la complejidad del ser humano y dejar de lado pues muchos aspectos esenciales como la subjetividad, la emoción y la ética. Mientras que por su parte el positivismo inglés incorporó esta visión, pero con un enfoque más utilitarista y pragmático, apostando pues por un progreso más técnico y muchísimo más social. En conjunto, pues todas estas ideas y las anteriores ayudaron a cimentar lo que conocemos hoy como el pensamiento moderno. Bueno, tenemos que el positivismo evolucionista llevó y desarrolló muchísimo más lejos la idea del progreso. Todo esto influido un poco sobre la teoría darwinista. Se comenzó a entender pues que el desarrollo de las sociedades como un progreso era un proceso natural de la evolución, donde todas las culturas y sistemas más adaptados eran los que sobrevivían. Esta visión aportó un poco sobre una mirada más dinámica de la historia y su cultura, pero también abrió muchísimo la puerta a estas interpretaciones que justificaban la desigualdad bajo un discurso del progreso natural. También pues para reflexionar sobre esta corriente nos tenemos que obligar a cuestionar sobre hasta qué punto la evolución cultural debe ser como algo lineal, sin tener sub y bajas o inconvenientes en ello, y si el progreso siempre va a ser sinónimo de mejora. Y bueno, tenemos por otro lado que el marxismo fue una respuesta directa y crítica en contra del positivismo, mientras que Augusto Comte creía que el orden y la armonía era como un pensamiento al resultado del conocimiento científico. Marx, por el contrario, veía que el conflicto era como el verdadero motor del cambio social. Lo que Marx propone es que para entender cómo funcionaba la sociedad no había que fijarse únicamente en las ideas bonitas o en lo que parece justo, sino en quién tiene el poder, quién trabaja, quién se beneficia y cómo están repartidas las cosas. Marx decía que lo que realmente mueve al mundo son las desigualdades y los conflictos y cómo surgen cada una de ellas. Más que una teoría, el marxismo fue utilizado también como una herramienta de transformación, pues esta nos invita a mirar más allá de las apariencias y a reconocer que detrás de cada una de las estructuras de poder, de las estructuras sociales, hay una lucha histórica. Y aunque hoy el mundo ha ido cambiando, muchas de las tensiones que Marx analizó siguen estando vigentes. El historicismo y el vitalismo son dos corrientes filosóficas que surgieron en el siglo XIX y principios del siglo XX, que ofrecen perspectivas valiosas sobre la naturaleza de la realidad humana.
El historicismo, representado por pensadores como Dilthey, enfatiza la importancia de la comprensión histórica y la interpretación de la existencia humana en su contexto cultural y temporal. Según esta perspectiva, la verdad y el conocimiento son relativos a la época y el lugar en que se producen, lo que cuestiona la idea de una verdad absoluta y universal, sino más bien una verdad relativa. Por otro lado, el vitalismo representado por Nietzsche y Bergson, son algunos de los representantes, destacan la importancia de la vida como un proceso dinámico y creativo que se caracteriza por la emergencia de nuevas formas y estructuras. La vida es vista como una fuerza que se opone a la inercia y a la materia y que debe ser comprendida de manera intuitiva. La fenomenología desarrollada por Husserl enfoca en la descripción y el análisis de la experiencia subjetiva y la conciencia, buscando comprender las esencias y las estructuras fundamentales de la realidad. Mientras tanto, el existencialismo, enfocado en la existencia individual y la libertad humana, destaca la importancia de la elección y la responsabilidad individual en la creación y del significado y propósito en la vida. En conjunto, estas corrientes ofrecen una versión rica y compleja de la experiencia humana y nos invitan también a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, de la vida y de la existencia. Al considerar también estas perspectivas, nosotros podemos profundizar nuestra comprensión de la condición humana y nuestro lugar en el mundo. Bueno, mi nombre es Wilson Maldonado y mis tres temas a exponer son el neopositivismo y la filosofía analítica, las nuevas corrientes, también esto mismo, pero desde el Círculo de Viena y el pensamiento actual, donde incluye la cibernáutica, filosofía de las tecnologías y IA. Hablando de neopositivismo y filosofía analítica, podemos hablar que el epicentro de este movimiento fue el Círculo de Viena, un movimiento de pensadores que se reunieron en la década de 1920, pensadores tales como Rudolf Karl, Otto Nauer, Moritz Schiller, fueron los principales pioneros de este movimiento. Su principal rector era la verificación, o sea, que una posición solo tenía sentido si podíamos verificarla empíricamente. Si no podíamos demostrarla, entonces no era conocimiento científico ni filosófico. Rechazaban la metafísica, la teología y gran parte de la ética tradicional, considerándola sin sentido y un enfoque sin nada de bases. Ahora hablando de neopositivismo y filosofía analítica desde las nuevas corrientes, la idea central de estas nuevas corrientes era que las preguntas filosóficas tradicionales no eran preguntas, sino pseudoproblemas, porque no podían ser resueltos mediante la observación o mediante el análisis lógico. Los filósofos de esta escuela querían que la filosofía se pareciera más a una ciencia, con posiciones claras y demostrables. Ahora hablaremos sobre el pensamiento actual, donde hemos visto el surgimiento y el desarrollo en campos cruciales como la cibernáutica, filosofía de las tecnologías y la inteligencia artificial. La cibernética nacía a mediados del siglo XX con pensadores como Norbert Wiener. Estudia los sistemas de control y conocimiento, ya sea de las máquinas o de los seres vivos. Se centra en cómo la información se procesa y se utiliza para mantener la estabilidad de algún sistema. Por su parte, la filosofía de las tecnologías nos invita a reflexionar críticamente de cómo las tecnologías moldean nuestra vida, nuestra sociedad y nuestra propia humanidad. Examina las implicaciones éticas, sociales y existenciales de la creación y el uso de herramientas tecnológicas. Por otro lado, la IA busca replicar o en algún modo superar el conocimiento humano a través del algoritmo, máquinas, y en este campo se plantean preguntas fundamentales como la naturaleza de la mente, la conciencia y el conocimiento explorado, si una máquina puede verdaderamente pensar como lo hace un humano
o aprender incluso a tener emociones. Bueno, con esto concluimos este video donde resumimos todos los pensamientos de la filosofía contemporánea. Muchas gracias por escuchar y gracias por este semestre, profe Cruzado.